Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en otra maravillosa reunión, charla de lunes en la noche. Está ya quizá la número 13, creo. Hoy que conmemoramos 82 años de Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, que se convirtió en el preludio de la Shoah, del holocausto nazi. Momento para la reflexión. Antes de comenzar, quiero dar unos comentarios administrativos. Próxima semana, lunes a las 8, tendremos desde Panamá a Sarita Eses, quien nos va a hablar sobre Eshet Hail, la mujer virtuosa en el siglo XXI. El resto de actividades para todos los lunes hasta final de año, hasta diciembre 28, están subidas tanto en el blog como en Facebook. Ahí podrán curiosear todo lo que tenemos planeado y por favor los invito a compartir eso con amigos vía Facebook o por WhatsApp para ir creciendo este foro. A Miguel Fierro, un agradecimiento por coordinar, habilitar la charla que tenemos esta noche. Y para todos, quiero solicitar que las preguntas las hagan bien sea vía el chat o directamente a mi WhatsApp, que está anotado al principio del mismo chat. Y hoy cederé el micrófono al profesor Marcos Pekel, que hará de moderador. Hoy contamos con la honrosa presencia de don Rafael Nieto Loaiza, una figura prominente de la política en Colombia. Rafael fue ex viceministro y ex precandidato presidencial por el Centro Democrático. Es sin duda alguna una figura promisoria en la política colombiana y nos honra inmensamente su presencia con nosotros. Marcos Pekel es director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, y a ambos muchísimas gracias por su participación hoy. Vamos a variar el formato. Tenemos de arrancada algunas preguntas y vamos así dinamizar la charla. Doctor Rafael, Marcos, el micrófono es de ustedes. Muchísimas gracias. Ok, buenas noches a todos. Gracias. Aquí es un gusto, un placer estar acá en La Valija, compartiendo con todos lo que va a ser un conversatorio con unas figuras jóvenes importantes de la política nacional, el doctor Rafael Nieto. Creo que ya está por ahí el doctor Rafael en el video. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hacer un conversatorio con varias preguntas y después al final tomamos las preguntas que ustedes tengan por hacer del chat y se las pasamos al doctor Rafael. Entonces, Rafael, en palabras suyas, ¿quién es Rafael Nieto Loaiza? Marcos, muchas gracias por hacer la tarea del interrogatorio en la noche de hoy. Lo agradezco sinceramente. Aquí estoy en el puesto frente al patíbulo, dispuesto a abordar las preguntas, y quiero, antes de cualquier respuesta, agradecerle mucho a Jack esta invitación, a Miguel por la coordinación y a todos ustedes por acompañarnos en esta noche y conversar. ¿Quién es Rafael Nieto? A ver, lo primero que hay que decir es: yo soy un sancocho nacional. Soy nacido en Bogotá, pero mis ancestros son de todas partes del país, o de casi todas partes del país. Mi abuelo paterno era bogotano y muy bogotano, pero mi abuela paterna era de Popayán y mi bisabuela
era santanderiana y del lado de mi madre, mi abuelo era samario, pero de origen guajiro, y mi abuela era bogotana, pero de origen boyacense y santanderiano. Lo que no tengo por ningún lado es paisa. Eso sí no tengo. Y por eso cuando hago esta descripción en Medellín me miran un poco rayado, porque los paisas son muy regionalistas y no les parece muy bien que no tengan ancestros paisas. He descubierto también que el único que no es judío en mi casa soy yo, porque todos mis hermanos decidieron aplicar a la ciudadanía española arguyendo ancestros sefarditas. Yo no podía hacer tal cosa, así que me he quedado por fuera de esa tarea. Por lo demás, estudié Derecho y Socioeconomía en la Universidad Javeriana. En la época en que yo estudiaba se podían abordar las dos carreras al mismo tiempo. Y después me he focalizado en los temas de derecho constitucional, derecho internacional, derechos humanos y derecho internacional humanitario, o sea, los temas de derecho público fundamentalmente. Cuando estuve en la universidad, además de estudiar, trabajé en el Siglo como asistente de Álvaro Gómez durante prácticamente toda mi carrera, los 3 últimos años de la carrera. Y me fui después a Costa Rica a trabajar en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que no es una ONG, sino es un instituto de carácter académico creado por la Corte Interamericana. No hace denuncias ni nada por el estilo, pero hace muchos trabajos de investigación, publicaciones, formación y capacitación. Me fui por 1 año, pero duré 5. Me devolví, trabajé en el Ministerio de Defensa, monté la primera política de derechos humanos en el ministerio, la primera que se hacía en el país, después de haber dirigido un programa de formación en derechos humanos en el instituto, que también fue el primero que se hizo en el continente, desde México hacia el sur. Ahí estuve varios años con distintos ministros, hasta que me pareció que ya era suficiente. Salí, monté una compañía de consultoría, estaba ya publicando mis columnas en El Tiempo. Me hicieron un viajadito del que salí afortunadamente bien y me tocó irme en el año 99 a vivir al exterior, como le pasó a mucha gente. Estuve en Washington desde el 99, mediados del 99 hasta principios del 2003. Ahí volví al Viceministerio de Interior y Justicia en la primera administración del presidente Uribe. Estuve un rato ahí, finalmente me fui, volví a mi consultoría, una compañía de consultoría asociada con una firma en Washington y en Nueva York que se llamaba Kissinger & McClarty Associates, que era la compañía de Henry Kissinger y de Mac McClarty, uno republicano y el otro demócrata, muy al típico estilo norteamericano de estas compañías de consultoría estratégica. Sigo siendo senior advisor de la compañía y su representante en Colombia. Estuve trabajando en el sector privado durante mucho tiempo. Fui presidente de un par de compañías multinacionales, algunas en el sector minero y otras no. Monté una compañía de trabajo con comunidades. Cuando se vino el referendo, me dediqué a eso y ahí tomé la decisión de básicamente entrar a la política. No lo había hecho antes. Así que hasta ese momento manejaba distintos sombreros, uno como abogado, otro como consultor empresarial y otro como empresario, en una compañía que teníamos con un par de amigos, y vendí las cosas que me parecía que eran, pues, la compañía, en fin, ese tipo de cosas que me parecía que eran incompatibles con el ejercicio de la política. Y desde entonces hago trabajo jurídico y hago trabajo de consultoría empresarial, pero ya no tengo mi compañía y estoy fundamentalmente, por lo menos la mitad del tiempo, dedicado a la política y al análisis. Hoy tengo una columna que se publica en 12 periódicos del país, es probablemente la columna más publicada en Colombia, en El País, en El Colombiano, en Vanguardia, en fin, en 12 periódicos, en los que a ustedes se les ocurra de por fuera de Bogotá. No volví a clases, yo daba clases en la Universidad de los Andes, en la Javeriana, en la Sergio, en la Universidad de La Sabana, en el CESA. Después de que volví de Washington,
no volví a las clases. A veces me hacen falta, pero pues creo que en todo caso es un periodo cumplido. Y bueno, eso soy básicamente yo, tal vez un par de cosas adicionales. Tengo un par de niños todavía pequeños, una niña de 12 y un niño de 10. Tengo una obsesión por el deporte, soy maratonista y triatleta. Si no corro no me siento tranquilo y feliz. He aventurado un par de medio Ironmans, pero no sé nadar bien, así que eso es un problema. Nado como nadamos todos, y eso los que son nadadores de verdad le toman a uno una enorme ventaja en este tipo de competencias, pero la disfruto mucho, es muy divertido, y tengo una enorme debilidad por el arte, que es mi hobby y mi pasión. Eso da una idea rápida, Marcos, de quién soy. El sombrero ese que usted no mencionó, el sombrero de la política, seguramente viene su padre, Rafael Nieto Navia, que fue ministro, además fue presidente de la Corte Interamericana. ¿Qué tanto influyó eso en que usted de tanto sombrero buscara el de la política por ahí en un armario y se lo pusiera? Pues la verdad, Marcos, es que él ha sido fundamentalmente un académico y un juez. Eso es lo que ha sido fundamentalmente mi padre. Era conjuez de la Corte Suprema de Justicia cuando el M-19 se tomó la Corte, así que fue afortunado que él no estuviera en ese momento en la Corte, porque no tenía audiencia con los casos que conocía, pero murieron todos sus amigos. Después fue presidente y durante 13 años juez de la Corte Interamericana, y más tarde fue juez del Tribunal Penal de la antigua Yugoslavia, de Naciones Unidas, y del Tribunal de Ruanda en la sala de operaciones. Pero en verdad, Marcos, él nunca hizo política. Creo que además le hubiera costado mucho trabajo, porque es un hombre pero tan bueno, verdaderamente bueno, que se lo hubieran tragado vivo y no hubiera sido capaz. Pero sin duda la vocación de servicio y la inclinación por lo público sí nace de ahí. Bueno, hablando de política, entonces vámonos a la política, Rafael. Vamos a hablar del gobierno Duque. Quiero que me diga qué ha hecho bien Iván Duque Márquez como presidente de Colombia. Yo me refiero ya rápidamente a algunos temas que son puntuales. Yo creo que hizo una tarea adecuada en la respuesta que dio en materia de salud pública frente al COVID-19. El primer caso de COVID, Marcos, es una niña joven bogotana que viaja a Italia y regresa contagiada el 6 de marzo. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud decretó la pandemia, y nosotros el 24 de marzo ya estábamos confinados. Una respuesta muy rápida, cuando todavía, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá decía que el COVID era una gripita. Yo creo que Iván identificó rápidamente el riesgo y la amenaza y tomó medidas preventivas. Después, creo que el gran desafío que tenía el sistema de salud pública colombiana, Marcos, era el de aumentar el número de las unidades de cuidados intensivos, que son vitales para responder a los pacientes críticos de coronavirus. Y no era fácil, porque esas unidades de cuidados intensivos dependían fundamentalmente de los ventiladores o respiradores eléctricos, sin los cuales las unidades simplemente no se podían construir. Y la demanda internacional por esos ventiladores era enorme. Se multiplicó muy rápidamente, de manera exponencial, y en cambio los proveedores muy poquitos. Y eso supuso que nos tocara hacer lista, que hubiese que mover toda clase de influencias para que se entregaran los ventiladores, etc. Al final, lo que consiguió el gobierno me parece que merece aplauso. En marzo había 5.735 unidades de cuidados intensivos en el país. Y el último dato que yo tengo, que es de hace un mes largo, ya íbamos en 10.980. Prácticamente se dobló la capacidad de las unidades de cuidados intensivos. Y eso es mérito fundamentalmente del gobierno del presidente. Yo creo que ahí también hay que hacer un reconocimiento al presidente Duque. Digo que en general ha dado respuestas adecuadas en materia de salud pública. Que el confinamiento haya generado una crisis económica como la generó, es verdad, ahí hay una discusión.
Yo creo que el confinamiento se prolongó mucho desde la perspectiva socioeconómica y nos generó esta crisis que es la peor de nuestra historia, la que podemos hablar más adelante. Pero desde una perspectiva de salud pública no hay duda de que lo hizo bien. La tasa de contagio está relativamente controlada. Nosotros, el gobierno, a principios de abril tenía una tasa de contagio de 2.5, que significa que un paciente infectado contagiaba a 2,5 personas más. Y a mediados de octubre la tasa había bajado a 1.02, según palabras del ministro de Salud, que significa que uno contagia a otro, y ese es el camino para controlar el coronavirus. Se van a seguir produciendo contagios, se van a seguir produciendo muertos, es verdad, pero me parece que en materia de salud pública el gobierno lo ha hecho bastante bien. Y creo que hay que hacer ese reconocimiento. Me parece que también la respuesta para tratar de ayudar a las poblaciones más vulnerables fue correcta. El gobierno fortaleció los programas de la red de protección social ya existentes, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, pero uno podría arguir, y además es verdad, que no era tan difícil hacerlo, que esas familias, los beneficiarios ya estaban identificados, el sistema ya andaba en los procedimientos para hacer las transferencias, pero hay que reconocer, Marcos, que el gobierno montó en muy pocas semanas un programa adicional que me parece que no ha tenido suficiente reconocimiento, porque lo hizo de manera muy rápida y de manera muy eficaz en muy poco tiempo, que es el programa de ingreso solidario. El programa de ingreso solidario identifica 3 millones de familias más vulnerables en el país. 3 millones. No era fácil hacer esa tarea. El gobierno lo consigue, monta el sistema de transferencias y viene haciéndolas de manera juiciosa. Creo que las líneas que además montó subsidio a la nómina son correctas. Aquí también uno puede hacer, en este caso sí, una discusión de si fueron suficientemente rápidas o no. Yo creo que tal vez se demoraron 2 o 3 semanas más, y creo que si se hubiera montado antes, probablemente el impacto en esas micro y pequeñas empresas que se quebraron miles durante estas semanas hubiera sido menor, pero finalmente lograron ponerla en marcha. Y creo que eso también merece un reconocimiento. Es decir, me parece que la respuesta en general en relación con la crisis ha sido correcta, tanto en materia de salud pública como en la red de protección social. Y creo que esos son 2 méritos muy importantes que tiene el gobierno de Duque y que hay que reconocerles más. Rafael, ¿qué ha hecho mal el gobierno de Iván Duque? El gobierno tiene unas debilidades y hay algunas que viene arrastrando desde el principio. La primera debilidad es que este gobierno no tenía relato, no tenía discurso. Eso parece muy académico. Yo entiendo que a veces cuando uno dice que al gobierno le falta narrativa o relato o discurso, la gente se pueda confundir un poco, pero cuando uno da ejemplos es bastante fácil de entender. La narrativa es fundamental en la política contemporánea. ¿Cuál era la del presidente Uribe? La seguridad. ¿Y cuál era la del presidente Santos? La paz. Pero yo estoy seguro que si yo les pregunto a ustedes cuál es la narrativa o el relato del discurso del presidente Duque, me van a dar tantas respuestas como participantes hay en la charla. No había una narrativa clara. Y eso siempre es un problema. ¿Por qué? Porque la narrativa es finalmente el núcleo central de la acción del gobierno, en virtud del cual se articula el ciudadano. El ciudadano lee la acción de gobierno en virtud del relato que tiene ese gobierno. Explica las acciones de gobierno en virtud de ese relato. Entiende hacia dónde va el gobierno en virtud de ese relato. El relato da el fin y explica las acciones. Y los ciudadanos se conectan emocional y racionalmente con ese relato. El presidente Duque no tenía relato. Pero ese problema ya está resuelto, Marcos. Y hay que decirlo claramente. ¿Por qué? Porque así como el de Santos fue el de la paz y el de Uribe fue el de la seguridad, el gobierno del presidente Duque es el de la pandemia. La calificación de los ciudadanos sobre la gestión del gobierno se va a hacer en relación con la pandemia. La pandemia se comió al gobierno en todas sus facetas y lo que van a hacer los ciudadanos al final será calificar esa gestión, bien o mal. ¿Qué problema tiene? Tiene un problema muy difícil y es que el ciudadano se va acostumbrando finalmente a convivir con el bicho, con el COVID, y empieza, en virtud de esa convivencia, a acostumbrarse a los temas de salud relacionados con el COVID.
y por tanto a valorar con cierto menosprecio lo que en materia de control de salud pública hizo el gobierno. Y en cambio va a empezar a valorar más los impactos socioeconómicos, fundamentalmente los de empleo y de pobreza. Y ahí el gobierno puede tener problemas. ¿Por qué? Porque la verdad es que nosotros empezamos el año con 10.5% de desempleo. Esos son 2.520.000 colombianos desempleados. Para que todos tengan una idea, esa es una cifra que va a seguir funcionando al menos durante un tiempo más. Un punto de desempleo en Colombia son 240.000 personas. Así que 10.5 son 2.520.000. Es bastante fácil de entender al hacer el ejercicio. Nosotros terminamos agosto, que fue el último mes con cifras consolidadas, con un desempleo, septiembre, con un desempleo de 15.9. Agosto, de 15.9. Es un crecimiento enorme que representa pues, alrededor de 1,5 millones de nuevos desempleados. Y ese 1,5 millones de nuevos desempleados se traduce en un crecimiento de la pobreza del 15%, que es gigantesco. Esos son alrededor de 7 millones de pobres más en Colombia. En estos meses, Colombia ha perdido la mitad de los avances en la materia de lucha contra la pobreza que se había hecho en los últimos 20 años. Para que ustedes tengan una idea comparada, que creo que les va a ser muy útil, de cómo lo veníamos haciendo y qué significa socioeconómicamente el impacto del confinamiento, estas son las cifras gruesas. Nosotros terminamos el siglo XX, Marcos, con una pobreza del 50%. 1 de cada 2 colombianos era pobre. En el 2018, que es el último año en que se pueden hacer comparaciones, porque el sistema de medición cambió para el año pasado, teníamos un 27% de pobreza. O sea, habíamos logrado disminuirla casi en un 50% en 20 años, que es un avance que no se reconoce suficientemente y que creo que debería merecer aplauso. 2 décadas sostenidas de crecimiento económico y de fortalecimiento de las redes de protección social permitieron que Colombia redujera su pobreza en casi un 50%. Y la pobreza extrema bajó del 22% al 7%. La reducción en pobreza extrema era casi del 70%. El hambre bajó entre el 2006 y el 2019 de 4.2 millones de colombianos a 2.4 millones de colombianos. También veníamos haciéndolo bien en esa materia. Alguien podría agregar, pero usted está olvidando los temas de desigualdad. No, también en eso mejoramos. Nosotros teníamos un coeficiente de Gini del 0.60 en 1999 y un coeficiente de Gini el año pasado de 0.50. Una décima en materia de lucha contra la desigualdad es importante y lo estábamos haciendo muy bien. Bueno, esos avances, al menos la mitad de esos avances se está perdiendo. Nosotros vamos a terminar este año con una pobreza por encima del 40%. Y la pobreza extrema en las grandes ciudades va a saltar del 4.5 al 16.7. Es decir, vamos a tener la 6ª parte en las 13 principales ciudades del país viviendo en pobreza extrema, es decir, con hambre. Y esa es la gran tragedia. Esa es la gran tragedia del confinamiento. Yo por eso insistí desde mayo, abran, apuéstenle al autocuidado, apuéstenle a que la gente cuide de sí misma y cuide de los demás, pero permítale a la gente realizar actividades económicas. Y por eso también critiqué el sistema de aperturas parciales, porque usted no puede abrir, Marcos, la producción y pedirle al productor que vaya y compre materias intermedias, haga los bienes finales o los servicios finales y los ofrezca si del lado del consumo está cerrado. Si del lado de la demanda estaba cerrada o como estaba cerrado. Usted incurre en más gastos, pero no tiene manera de vender. Usted tiene que abrir la economía al mismo tiempo. Y yo creo que en eso el gobierno, por temor a un desborde en el contagio, fue excesivamente cauteloso y generó esta crisis. Creo que una de las tareas fundamentales que tiene el Estado, que tiene el gobierno y que tiene la sociedad colombiana como un todo, de hacer ya, de manera urgente, no admite aplazamientos. Y además, si no se hace, las consecuencias políticas para las elecciones del 22 van a ser muy graves, es un plan de choque en materia de empleo, que genere empleo muy rápido y de forma masiva. ¿Por qué? Porque en Colombia el empleo está directamente asociado
con la pobreza. Nosotros tenemos una clase media muy frágil, muy débil, y eso tiene una explicación que puedo dar muy rápidamente. Hay 3 elementos que hay que tomar en consideración. ¿Cuál es el ingreso que recibe una persona que tiene el salario mínimo? El ingreso real es su sueldo más el auxilio de transporte, 980.000 pesos. Unos pesitos más, 980.000. Primer dato. Segundo, ¿cómo está compuesta la escala salarial en Colombia? Solo el 12% de los colombianos asalariados gana más de 2 salarios mínimos. 1 de cada 10 asalariados gana más de 2 salarios mínimos. El 88% gana 2 salarios mínimos o menos. De hecho, el 47% gana un salario mínimo. 47% de los colombianos ganan un salario mínimo, es decir, 980.000 pesos al mes. Y el tercer dato era cómo se medía la pobreza hasta el año pasado. El DANE decía que una familia de 4 miembros en la familia, con un ingreso para la familia mensual de 1.029.000 pesos, ya no era pobre. Yo sé que a uno le puede parecer que eso es una locura, pero eso era la manera que tenía el DANE de medir. Luego uno lo que tiene claro, si el ingreso para un grupo familiar de 4 es 1.029.000 pesos para ya salir de la pobreza, pues si usted tiene el salario mínimo prácticamente está saliendo de la pobreza. Si usted lo pierde, se va a la pobreza. Y esa es la tragedia del desempleo. Por eso hay que generar empleo de manera masiva, de la manera más rápida posible, de forma inmediata, para poder permitir reducir la pobreza de forma también muy rápida y antes de las elecciones. Y eso, Marcos, no se puede hacer hoy a través de la apuesta del sector privado. ¿Por qué? Porque el ingreso de los hogares está seriamente afectado. La gente perdió su empleo, está en la pobreza, el que mantiene el empleo le da miedo de que lo vuelvan a confinar, de que la empresa en la que trabaje quiebre, de que lo despidan y por tanto no gasta. Ahí no vamos a conseguir reactivar la economía. Y el gasto de los hogares fue el gran instrumento de crecimiento durante el 2019. El gasto de los hogares fue el más importante desde el 2005 en Colombia, el año pasado. Creció en términos reales un 6.1%. Eso fue lo que jalonó la economía. Ya no lo va a hacer este año. Segundo, pues puede uno decir, ¿será el sector empresarial el que jalone la economía? Tampoco, porque ese sector empresarial, esa red empresarial quedó seriamente afectada con el confinamiento. Miles y miles de micro y pequeñas empresas desaparecieron, salieron del juego, y además no hay ningún empresario que esté loco como para aumentar su demanda de bienes intermedios, para hacer bienes finales, para venderlos, si sabe que del lado de la demanda, es decir, del comprador, el mercado está castigado. Luego tampoco va a ser por ahí. ¿Qué nos queda? El sector externo. Y nosotros somos desafortunadamente todavía un país que depende de las exportaciones de la economía extractiva, del petróleo y del carbón. Y ambas están seriamente golpeadas, tampoco viene por ahí. ¿Qué nos queda? El gasto público. Punto. Yo pensé sinceramente, les digo con franqueza, yo tiendo a ser un liberal, más, incluso me atrevo a decir, libertario en materia económica en general. Me gusta un Estado pequeño, austero, me gusta un Estado que intervenga poco, un Estado que no regule en exceso, porque creo que detrás de cada norma hay el riesgo de corrupción claro detrás, pero en estas circunstancias uno tiene que ser práctico. El sector privado hoy no puede ser el motor del desarrollo, no puede generar el empleo que necesitamos, no nos queda sino el sector público. Y yo pensé que lo que iba a necesitar hacer el gobierno era pedir una línea de crédito especial en el Banco de la República con unas tasas muy bajas a largo plazo, porque creo que el sector externo estamos copados y corremos el riesgo de perder la calificación internacional si seguimos endeudándonos afuera. El endeudamiento externo en estos 8 meses saltó del 51.5 al 65%. Más no nos da. Hay que decir, ojo, y quiero ser crítico en esto, es resultado fundamentalmente de lo que nos dejó Santos. Y ahí hay una responsabilidad de Santos muy seria y ese debate no se ha hecho. Otros países como Perú y Chile tenían unas deudas externas mucho más bajas y por tanto su margen para endeudarse es mucho mayor. Nosotros teníamos un margen muy chiquito y yo creo que ya copamos ese margen. No nos quedaba sin el Banco de la República, pero descubrí que la plata está, que no necesitamos endeudarnos ni externamente ni a través de una línea de crédito con el banco. Hay 4.5 billones de pesos en regalías no usados. Hoy, noviembre, no se han usado. Y en el FOME, que fue el fondo que se creó por parte del gobierno para atender la emergencia,
hay entre 21 y 22 billones de pesos. Es decir, en total hay entre 25.5 y 26.5 billones de pesos que no se han usado a noviembre. De eso se va a usar de aquí a fin de año y el próximo semestre alrededor de 5 o 6 billones de pesos. Nos quedan entre 20 y 21 billones de pesos sin usar. Después de lo que se va a gastar en familias en acción, en jóvenes en acción, en adulto mayor, en ingreso solidario, en subsidio de nómina, queda esa plata. Con esa plata hay que montar un gran programa de empleo en 3 líneas. Infraestructura de mediano plazo y de mediano impacto. No podemos hacer la gran red ferroviaria que necesita el país, porque entre el planeamiento, los estudios, la licitación, eso se adjudica a fines del próximo año y ya no generamos el empleo que necesitamos. La consulta previa. Bueno, si usted habla de consulta, pues morimos. Pero digo, en general estaríamos adjudicando a fin de año. Necesitamos es infraestructura de mediano impacto. Necesitamos red vial terciaria, necesitamos distritos de riego, centros de acopio, acueductos y alcantarillados, polideportivos, proyectos que se pueden diseñar muy rápidamente, ponerse a licitar muy rápidamente, que se estén adjudicando a mediados del próximo semestre, en el segundo trimestre del año, y se empiecen a ejecutar de inmediato, de manera que a la vuelta a las elecciones ya están generando el empleo que necesitan. Y estos proyectos de infraestructura, además, se pueden ejecutar por empresas regionales y locales y generan mucha mano de obra. El segundo gran campo es la vivienda. Colombia tiene, y es sorprendente, un 9.8% de familias que no tienen vivienda. 9.8% de familias que no tienen vivienda. Esos son 1.200.000 familias que no tienen vivienda. Y hay un 27% más, sobre todo en el sector rural, que necesitan una mejora de calidad. Hombre, montemos un programa de vivienda de 500.000 de viviendas, o 600.000 o 700.000 viviendas en todo el país, que jalonan la economía como muy pocas cosas, además contratándolas con el sector privado. Y creo que eso tiene sentido. Y por último hay que hacer una gran apuesta por el agro colombiano, donde también se pueden hacer esfuerzos para generar empleo. Yo creo que ahí es donde tiene que centrarse el gobierno. Y me parece que el gobierno no lo está pensando. Es decir, que el gobierno sigue con la dinámica normal de un gobierno, como si no hubiese habido pandemia y como si no tuviésemos la crisis de empleo y de pobreza que tenemos. Y yo creo que eso es un grave error. El gobierno tiene que entender que este es, en mi opinión, el principal desafío del país. Y además, ojo, que si no lo atiende bien, los riesgos políticos para las elecciones del 2022 son mucho más altos. ¿Por qué? Porque la izquierda se va a aprovechar del empobrecimiento de la sociedad colombiana, porque sabe que entre más pobres hay, más desempleados hay, tiene más tierra fértil para sembrar y cosechar su discurso populista en estas materias. Luego, los riesgos son además políticamente mayores. ¿Hay otras cosas criticables? Sí, yo me siento y me centro en este punto en particular, ¿no? Sí, en países macroeconómicamente rígidos hemos visto que el gobierno está interviniendo en todo tipo de programas para salvar empresas y crear empleo. Ese parece ser el camino. Pero no nos queda mucho tiempo para seguir hablando de este tema que es fascinante. Vamos a pasar a otro tema que también está en el centro de la agenda y es el proceso de paz. Rafael, el proceso de paz se firmó, hace parte del bloque de constitucionalidad, es un hecho, la JEP está ahí. ¿Qué propuestas haría usted frente a un proceso de paz que, como todos los procesos de paz en el mundo, no es perfecto, que tiene opositores como todos los procesos de paz en el mundo, que tiene problemas en su implementación y que no deja contento a todos? ¿Cuáles son sus propuestas concretas en ese tema? Marcos, déjeme aquí empezar a entrar en el debate con usted, porque creo que tenemos una lectura distinta del proceso y creo que eso es importante airear. Lo primero que hay que decir es que yo no soy enemigo de las salidas negociadas de los conflictos armados. Me parece que ese es un camino válido. Lo que no comparto es la tesis de que siempre se solucionan los conflictos a través de salidas negociadas, como nos dijeron mucho tiempo. Eso no es verdad. Hay conflictos que terminaron a través de salidas distintas. Voy a dar un ejemplo. En Perú nadie se sentó a negociar con Abimael Guzmán y con Sendero Luminoso. Eso no pasó. Aquí, sin embargo, tenemos una larguísima tradición de salidas negociadas en los conflictos. Siempre. Muy bien. Eso es cierto.
Entonces, lo primero hay que decir, eso es así. Yo no me opongo a eso en principio. Pero no me gustó ni la negociación, ni el contenido pactado, ni sobre todo el que se hayan volado el resultado del plebiscito. Y lo digo con franqueza. ¿Por qué no me gustó la negociación? No me gustó la negociación porque durante la negociación Santos concedió a las FARC algunos elementos que en mi opinión no debería haber concedido y que explican en parte la dinámica actual de violencia que tenemos. ¿Qué hizo Santos? Santos empezó por suspender la fumigación aérea con glifosato en la frontera con Ecuador. Después lo extendió al Catatumbo y después a todo el país. Estamos hablando del 2014. Después suspendió todas las operaciones de bombardeo contra las FARC. Se sentó con las FARC y negoció. Y en la negociación le entró el afán. ¿El afán de qué? Y lo digo claramente, lo tengo plena certeza. El afán de que no se le escapara el Nobel de las manos. Esa era su gran preocupación. Y terminó en ese afán concediendo cosas que no deberían haberse concedido en el marco de la negociación. Entre ellos un conjunto de estímulos perversos al narcotráfico, que es muy desafortunado. Esos incentivos me parece que hacen un daño enorme, enorme, y que explican la dinámica, Marcos, de la violencia y el conflicto hoy. ¿Cuáles son esos incentivos? Primero, estableció que la erradicación debería ser manual y voluntaria. Segundo, estableció una salvaguarda de 2 años para no perseguir penalmente a los campesinos narcocultivadores. Es verdad que son muy pocos los procesos penales contra narcocultivadores, y menos aún las condenas, pero el mensaje de la salvaguarda era un mensaje de impunidad, y muy desafortunado. Tercero, estableció pago de transferencias financieras, de mensualidades a los narcocultivadores si decidían erradicar, que es quizás el más dañino de los incentivos. ¿Por qué es el más dañino de los incentivos? Porque, por un lado, rompe el principio de igualdad frente a la ley para premiar al que viola la ley. Es decir, al campesino que siembra coca le dan dinero y al que siembra papa, arroz, yuca, no le dan nada. Luego rompen el principio de igualdad, pero para favorecer al que violaba la ley. Segundo, porque son muchos los casos de narcocultivadores que reciben el dinero, erradican donde se había identificado el cultivo, pero con ese mismo dinero siembran en otro lado. Y repiten después para pedir de nuevo otro beneficio. Y finalmente porque estimula al campesino que sembraba la legalidad a pasarse la ilegalidad, porque el gobierno no le da nada al que sembraba papa, arroz o yuca, y en cambio se le da el de la coca. Ese es el tercero de los incentivos pactados, muy grave. El cuarto, prohibió extraditar a los narcotraficantes de las FARC y a sus familiares. El quinto, estableció que el narcotráfico fuera considerado como un delito conexo a los políticos y por tanto amnistiable e indultable. Pero ojo, ¿no? Esto no se aplica a los demás narcotraficantes, solamente a los de las FARC. Después creó nuevos incentivos. No le exigió a las FARC que entregaran información sobre rutas, laboratorios, pistas, cultivos, sociedades con sus narcotraficantes. Nada de eso. Y por último montó una gran operación de lavado de activos con un decreto que era el decreto 903, que era eso, porque permitía la legalización de la fortuna criminal de las FARC para que ponerla a disposición de la organización para sus actividades económicas después de la desmovilización. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? El resultado es la tragedia del problema de narcotráfico que tenemos, que es una verdadera tragedia. Durante Uribe los narcocultivos bajaron más de un 60%. En el 2010 había 63.000 hectáreas. Cuando Santos siguió con la política, los 3 años seguidos, hasta el 2013, bajamos a 48.000 hectáreas. Cuando le dicen a uno, es que no estábamos haciéndolo bien, la gente se equivoca, miente. Claro que lo estábamos haciendo bien. Habíamos logrado reducir los narcocultivos
en casi un 75%, desde su punto más alto, entre Uribe y los primeros años de Santos. En el 2014 empieza a revertirse la curva por cuenta de lo que yo estoy señalando, la suspensión primero, la fumigación, después de todas las formas de erradicación y todos estos conjuntos de incentivos perversos. Como Santos complace a las FARC, se disparan los narcocultivos. En el 2017 había, según la CIA, que es uno de los sistemas de medición, 209.000 hectáreas en Colombia. Según CIMSI, que es el otro sistema, 171.000. En todo caso, era 4 veces más que el pico del 2013. Solamente entre 2014, 15, 16, 17 y 18, en 5 años se multiplicó por 4 los narcocultivos en el país. Y Marcos, hay que decirlo, esa multiplicación es resultado de la negociación y del pacto. Y quedó mal montado. Y como quedó mal montado, hoy seguimos en el conflicto. Entonces nos dijeron que iba a terminar el conflicto armado, pero el conflicto no terminó. Hoy tenemos un conflicto armado vivo. Tenemos un conflicto armado con el ELN, tenemos un conflicto armado con el Clan del Golfo, los Úsugas, los Pachecos, etcétera, todas esas organizaciones criminales claramente mafiosas, pero tenemos un conflicto armado también con las disidencias de las FARC que nunca se bajaron, nunca se desmontaron, nunca se desmovilizaron, el Frente Primero, el Frente 40, etcétera, etcétera. Y tenemos un conflicto armado con los reincidentes de las FARC, que no son cualquier reincidente. Estamos hablando que las reincidencias de las FARC las encabeza el segundo comandante de las FARC y el jefe negociador en La Habana, el señor Iván Márquez. Y está Santrich, y está Romaña, y está el Paisa, los más peligrosos de los narcos. Y si uno le pide la carta de Romaña, ahí hay unos congresistas de las FARC desmovilizados que siguen dedicados al negocio del narcotráfico, según dice Romaña, en una carta privada. ¿Qué quiero decir con esto, Marcos? Yo no tengo la menor duda de que la razón de fondo del fenómeno violento en Colombia, no la única, pero la más importante, es el narcotráfico. El narcotráfico explica buena parte de la dinámica de la violencia en Colombia. Cuando uno se sienta a mirar las tasas de homicidio en el país, se mantenían más o menos constantes hasta la segunda mitad de la década de los 70, cuando aparece la bonanza marimbera. Y de ahí en adelante, lo que hay es una curva de ascenso claramente vinculada con el negocio del narcotráfico, hasta que encontramos los 79 homicidios por 100.000 habitantes del año 91, plena crisis con el narcoterrorismo y Pablo Escobar. Habíamos también empezado a bajar la tasa de homicidios, y de manera muy importante. Pero fíjese usted, en el año 2018, en lugar de seguir bajando la tasa de homicidios, Marcos, creció un 6.7% más los homicidios ese año 2018, en plena aplicación del pacto con las FARC, que en relación con el 2017. De eso tampoco se habla. Y yo no entiendo por qué no nos sinceramos. La verdad es que los homicidios subieron, no bajaron en el año 2018. Logramos una disminución el año pasado, pero marginal, absolutamente marginal. Estamos todavía en 24.1 homicidios por 100.000 habitantes. La tasa mundial en el 2017 era 6.1. O sea, estamos hablando que seguimos teniendo 4 veces más homicidios que la tasa promedio mundial. Pero lo más grave es que la curva de descenso se frenó, Marcos. Y los amigos y defensores del pacto no logran explicar por qué. Y la razón es obvia. La razón es que se pactaron esos incentivos perversos y que están vinculados al narcotráfico. Y si no los desmontamos y no resolvemos de fondo el problema del narcotráfico, vamos a seguir teniendo un problema enorme en el conflicto armado y un problema enorme en relación con la violencia en general. Porque los grupos armados vinculados con el narcotráfico, las guerrillas y las que no lo son, ejercen violencia en las zonas donde hay narcocultivos para sacar otros grupos y controlar las zonas, que hoy son 6 básicamente en el país. Porque además ejercen violencia contra la población civil de esas zonas para amedrentarlos y asegurar su respaldo. Y ejercen violencia en el mecanismo de expansión de los enclaves.
Después hay un problema de violencia generada por el narcotráfico a nivel urbano, con las bandas de jíbaros y microtraficantes y las luchas por el control de los programas de los drogadictos y de la venta de droga recreativa a los ciudadanos comunes y corrientes. Y podemos seguir. Si no desmontamos, Marcos, el narcotráfico, si no le ponemos freno de verdad, no vamos a salir de la dinámica ni del conflicto armado ni de la violencia en Colombia. Y no creo que debamos acostumbrarnos a vivir con una tasa de homicidios 4 veces más grande que la del resto del mundo. No tiene sentido ni tiene lógica. Y ahora, usted me pregunta, ¿qué más haría? Yo creo sinceramente que hay una pregunta de fondo en relación con la legitimidad del pacto. La verdad es que el plebiscito se lo inventó Santos. Él se lo inventó, nadie le obligaba a hacer un plebiscito. Era la primera vez que un acuerdo con una guerrilla se sujetaba a una votación popular. Él cambió las reglas del plebiscito, bajó el umbral, le permitió a los funcionarios públicos que hicieran política, acuérdese usted, se levantó esa prohibición, le metió miles de millones de pesos a la propaganda por el sí y perdió. Tenía que haber hecho era respetar el resultado del plebiscito. ¿Y hacer qué? Haberse unido con el no y sobre la base de la unión con el no, haber negociado en una posición de fuerza completamente distinta con las FARC y hubiéramos ahí sí alcanzado el mejor acuerdo posible. Este no es el mejor acuerdo posible. Este fue el acuerdo de afán, el acuerdo de Santos, que en lugar de unirse con los que habían ganado el plebiscito, decide unirse con las FARC para que le den el Nobel, y efectivamente se lo dieron. Pero paz no tenemos y no logramos controlar la violencia. Tenemos un problema de homicidios serio, mucho más serio de lo que la gente quiere entender. Y está íntimamente ligado, repito, a no entender que o resolvemos el problema del narcotráfico o estamos perdidos. Yo creo que del pacto uno tiene que hacer todo lo que sea para proteger la guerrillerada. Es decir, esos guerrilleritos de base que se bajaron de la guerrilla, que entregaron las armas, que se desmovilizaron, a esos hay que hacerles de todo para que se mantengan en la legalidad y ojalá se puedan reinsertar exitosamente en la vida civil. Pero por lo demás, hay que hacerles cumplir las obligaciones a los comandantes de las FARC que hoy no han cumplido. ¿Dónde está la verdad, Marcos? ¿Dónde está la reparación? ¿Dónde está la entrega de los bienes para las víctimas? ¿Dónde está el arrepentimiento? Es que ninguna de las obligaciones se han cumplido. ¿Dónde está la no repetición? Ahí no está el señor jefe negociador de La Habana dando bala en el monte de nuevo. No se cumplieron las obligaciones. Y aunque el Estado pueda haber sido lento, y yo entiendo que ha sido lento, a veces no ha hecho las cosas bien, etc., yo creo que el Estado en general ha cumplido. Y me parece que de parte de las FARC no. Si usted me pide el resumen, creo que el pecado de Santos fue doble. Por un lado el afán, por el otro lado no entender que el eje de la violencia en Colombia es el narcotráfico. Y creo que tiene un daño incalculable al sistema democrático al no haber respetado la voz ciudadana, la voz del pueblo expresada en las urnas. Me parece un pésimo antecedente no haber respetado el resultado del plebiscito. Y creo que lo hubiera podido hacer distinto, creo que hubiera podido hacer un pacto con el no y haber negociado, ahí sí, desde una posición distinta, todo el Estado y toda la sociedad colombiana con las FARC y haber conseguido un acuerdo diferente. Pero ya en estas circunstancias y condiciones, yo creo que hay que proteger la guerrillerada, hay que presionar a los comandantes de las FARC para que cumplan. Creo que hay que usar todo el aparato de la Fiscalía para que el que no esté cumpliendo o haya reincidido de cualquier manera en el delito después de la firma del acuerdo termine pagando como un ciudadano común y corriente, y hay que presionar a la JEP para que produzca algo de resultados. Nos hemos gastado 1 billón de pesos sin contar el presupuesto de este año, sin contar el presupuesto del 2020, 2017, 2018, 2019 en la JEP. Y hasta hoy yo no encuentro sino 2 cosas que hayan verdaderamente ofrecido. Un baño mixto sobre la base de que había que hacer una propuesta intergenérica y haber facilitado la liberación de Santrich. Yo creo que la JEP nos está debiendo mucho a los colombianos.
Pero Rafael, el acuerdo está ahí, tiene apoyo internacional, va a haber cambio de gobierno en los Estados Unidos. ¿Cómo usted vende ese discurso que usted nos acaba de decir a una comunidad internacional que va a ser incrédula, que todavía cree que Santos, que se ganó el premio Nobel, negocio de buena fe, que todavía cree en algunos círculos que el gobierno no está cumpliendo, porque uno lo oye en gobiernos, en políticos y en académicos? Entonces, ¿cómo vende usted ese mensaje afuera de un país como el nuestro que definitivamente necesita el apoyo internacional para todo lo que hace, incluido en este caso la posible reconfiguración de los acuerdos? Marcos, yo soy primero más crítico con la comunidad internacional y segundo, también más convencido de que la solución al final tiene que ser local. Yo creo que no se ha hecho la tarea de explicar adecuadamente afuera cuál es la realidad hoy. La realidad hoy, Marcos, es que hubo 11.880 homicidios en Colombia en el 2019. Esa es la realidad, que nuestra tasa de homicidios es del 24.1%, que por fin el año pasado logramos reducir un 9% los narcocultivos. Es verdad, logramos hacerlo. Pero lo que no se dice es que la producción de cocaína aumentó un 1.5%. ¿Eso qué significa? Significa básicamente dos cosas. Significa, por un lado, que nuestros narcocultivadores se tecnificaron y hoy necesitan mucho menos tierra para producir incluso más coca. Pero sobre todo significa que los ingresos de los grupos armados organizados vinculados con el narcotráfico, que son todos en Colombia, el ELN, el EPL, las FARC disidentes, las FARC reincidentes y el Clan del Golfo, Úsugas y etcétera, todos, esos ingresos fueron el año pasado los más altos de la historia. Los más altos de la historia. Y que además con una tasa, voy a usar lo que pasa, antes de la semana pasada, de 3.800, estamos hoy a 3.700 dólares, pesos por dólar, igual con ese peso devaluado, los ingresos que reciben en pesos esos grupos armados vinculados con el narcotráfico son enormes, enormes. Y si nosotros no resolvemos ese problema, no resolvemos el problema de violencia. Yo creo que hay que explicarles la realidad y tomar las decisiones con un ejercicio de diplomacia inteligente y pidiendo participación en Naciones Unidas y la Unión Europea, etcétera. Eso hay que hacerlo también. Pero al final la decisión es nuestra. Es decir, yo prefiero dejar molestos o no complacidos a algunos burócratas internacionales o a algunos gobiernos de afuera y resolver el problema de fondo de los colombianos. Y el problema de fondo de los colombianos es, en esta materia, narcotráfico y violencia. No es otro. Yo repito, si nosotros como sociedad no entendemos que la única forma de frenar la espiral de violencia en nuestro país es poniéndole freno al narcotráfico, no vamos a lograr resolver el problema, no vamos a salir del lodazal. Le doy otro dato, Marcos, que me parece que es importante. Cuando usted se sienta y mira que la gente no lo hace, el informe de medicina legal sobre violencia, se llama Forensis, se hace desde hace 20 años, lo están haciendo desde el año 1999, ese Forensis. Acaba de salir hace 2 o 3 semanas el del 2019 y hace un análisis bastante completo sobre el fenómeno de violencia en general en el país, incluyendo la violencia homicida. Y usted se da cuenta de unas cosas que son sorprendentes. Yo le decía, la tasa de homicidios está un poco por encima del 24 por 100.000. Pero usted ve, por ejemplo, que Boyacá tiene 6 por 100.000. Que Bogotá tiene 14.4 o 7, no me acuerdo, por 100.000. Y que Cali tiene más de 48 homicidios por 100.000. ¿Qué estoy tratando de señalar? Colombia no es un país homogéneo. La violencia homicida no es homogénea. Hay departamentos y ciudades del país muy pacíficos, incluso con unas tasas de homicidio parecidas al promedio europeo. Y hay unas zonas del país donde hay muchísimos asesinatos. Y cuando uno empieza a cruzar esos municipios con altísima tasa de homicidios,
con la presencia de grupos armados organizados y con la presencia del narcotráfico, le hace un match absolutamente sorprendente. Hay que tener una política georreferenciada de la violencia homicida. Y cuando usted la hace, se da cuenta de nuevo de lo que yo estoy diciendo. Hay un link, un vínculo, una ligazón indisoluble entre la violencia homicida en Colombia, los grupos armados organizados, el narcotráfico y el microtráfico. Hombre, ¿a quién complacemos? ¿A los burócratas de la Unión Europea? ¿O resolvemos y bajamos la tasa de homicidios en Colombia a 16 o 14 y le salvamos la vida a miles de colombianos? Yo tengo claro cuál es mi apuesta. Y no es la de darle palmaditas en la espalda a la gente de la Unión Europea. Yo no aspiro al Nobel, ni aspiro a ser burócrata internacional en Naciones Unidas después de que pase por la presidencia. Me da lo mismo. Yo ya conozco ese mundo y lo conozco muy bien. Fui asesor de Naciones Unidas, fui asesor del Banco Mundial. Los conozco al dedillo, hice programas con la Unión Europea, con AID. Sé cómo funcionan y cómo piensan. Ahí no está mi preocupación. Mi preocupación es la de los colombianos. Rafael, fue el presidente Nixon en 1971 el que declaró la guerra contra la droga. Llevamos 50 años en las mismas hectáreas, carteles, cartelitos, cartelotes, alias, extradición, violencia, producto de la droga, y llevamos 50 años en eso. ¿Cuál es la salida de esto? Usted habla de combatir la droga, pero llevamos 50 años combatimos la droga. El mundo llega a 50 años y seguimos la misma. ¿Cuál es realmente la salida, Rafael? Déjeme hacerle una pregunta para que no me la responda. Mi pregunta para que no me la responda es, ¿cuántos otros países del mundo tienen el problema de droga que tenemos nosotros? Y la respuesta es, ninguno. ¿Qué estoy tratando de decirle con esto? Primero, que las explicaciones con base en la pobreza no son ciertas. Hay países mucho más pobres que Colombia que no tienen el problema del narcotráfico. Que las explicaciones que tienen relación con la ausencia de ingresos de los campesinos colombianos que se ven obligados porque no tienen alternativa a los narcocultivos tampoco es cierta. Los narcocultivadores colombianos recibieron 810 millones de dólares de ingresos el año pasado, según Naciones Unidas, no es cifra mía, que es un 60% más que el presupuesto de todos los municipios donde hay narcocultivos en el país. O sea, reciben muchísimo dinero. Pero la inmensa mayoría, se calcula que hay entre 150 y 175 mil familias de campesinos dedicados a los narcocultivos. Más o menos. En todo caso, hay millones de familias de campesinos que no se dedican a eso. Luego, no es que tengan la única opción, no, es que hay unos que toman esa decisión. Tercero, los Estados Unidos van a legalizar la coca. No hay ninguna posibilidad. Ni con Biden, ni con Trump, ni con Kamala. Eso no va a pasar. En Europa tampoco están en esa discusión. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Legalizar nosotros solitos? ¿Nos vamos a convertir en los parias del mundo? No funciona. Luego la realidad, digamos, más allá de la discusión teórica del problema de las drogas en genérico, en general, está mal planteada. Mientras que haya prohibición en los países consumidores, el negocio se va a mantener. Y nosotros no podemos entonces, como respuesta a esa prohibición en los países consumidores, legalizar la producción. Porque ahí sí nos sacan de esa comunidad internacional que a usted le preocupa, Marcos. Ahí sí seríamos los parias. Luego tenemos que reconocer que mientras que la prohibición exista, nosotros no tenemos camino distinto a combatir el narcotráfico. Pero yo me atrevo a decir algo más. Es que es lo único que le sirve a Colombia. O sea, independientemente de lo que ocurra afuera, nosotros no tenemos alternativa. El daño medioambiental del narcotráfico no tiene nombre. Aquí la gente se preocupa por el impacto del glifosato. Y yo a veces me muero de risa. ¿Sabe cuántos litros de glifosato se usan en Colombia anualmente? 10 millones, Marcos.
¿Sabe cuánto se destinan a la aspersión de la coca? 450.000. Los otros 9.550.000 litros se gastan en papa, yuca, flores, caña, arroz, café, bla, bla, bla. Todo usa glifosato. El glifosato es lo que más se vende como herbicida en el mundo. Se calcula que en Colombia, si dejáramos de usar glifosato para los cultivos legales, la productividad del campo colombiano quedaría entre un 30 y un 40%. Esa es la realidad. Pero aquí los medioambientalistas dicen qué horror el impacto del glifosato, sobre todo de la aspersión aérea con coca. No les preocupa lo demás, pero la aspersión aérea con coca, eso sí les preocupa enormemente. Y no les preocupan las centenares de miles de hectáreas deforestadas por los narcocultivos. Y no les preocupa, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad, háganlo. Yo llevo ya varios años recorriendo el país y el país profundo. Bichada, Caquetá, Amazonas, Guaviare, Guainía. Vayan a los ríos de la Orinoquía colombiana y miren la infectación que tienen con los químicos que se usan para la producción de coca. Eso no le preocupa a los medioambientalistas. No entiendo por qué. O sea, sobre eso no se habla. Se habla del eventual impacto medioambiental del glifosato cuando asperjan coca. En la coca, además, el narcotráfico en general es un problema de salud pública. Nosotros dejamos de ser un país simplemente productor. Tenemos un crecimiento expansivo del consumo, cada vez mayor. Y eso genera tanto un problema de salud pública como una crisis en las familias, como para rematar un problema de seguridad. Porque las bandas de microtraficantes son las causantes de muchas de las muertes violentas que hay en las ciudades. Tenemos un problema de corrupción. Muchos en la comunidad son empresarios. ¿Cómo hacen para luchar contra el contrabando? ¿Qué es el contrabando? El mejor mecanismo de lavado de activos del narcotráfico. ¿Qué hace un exportador si tiene una moneda que está afectada en su precio por el ingreso de los dólares negros del narcotráfico? ¿Cómo luchamos contra el problema de corrupción que genera el narcotráfico? Corrupción en la policía, corrupción en la fiscalía, corrupción en las aduanas, corrupción en los puertos, corrupción en los aeropuertos, corrupciones en los jueces. Nosotros tenemos que luchar con el narcotráfico por razones relacionadas con la corrupción, con el medio ambiente, con la economía, con la salud pública, con la violencia. Esa pelea hay que darla. Este país tiene, en mi opinión, 3 grandes plagas y 3 problemas estructurales. Las plagas son la corrupción, el narcotráfico y la violencia política. Y los problemas estructurales son el desempleo, la informalidad y un sistema de educación de pésima calidad. Hay que abordar las plagas y los problemas estructurales. Y una de las plagas que está vinculada además a la otra, que es la de la violencia, es el narcotráfico. Esa pelea tenemos que darla, Marcos. Y hay que darla hasta el día que quizás, tal vez, en 20 o 30 o 50 años, haya una legalización de la coca en Colombia, en el mundo. O eventualmente, que es más probable, encuentren un sustituto químico que decidan inyectarse o fumarse parecido al de la coca y se nos resolvió el problema. Pero en el mientras tanto no nos queda sino combatirlo a fondo, con decisión, sin vacilaciones. Muy bien, Rafael, acá podemos seguir en ese tema, podríamos hablar de la educación y FECODE, pero vamos a hablar de política, que es alguna de las cosas que nos interesa a nosotros acá. Hablemos de política 2022. Hablemos de política en su partido, el Centro Democrático. ¿Cómo va el Centro Democrático a elegir su candidato que tenga la posibilidad de triunfar en las elecciones? ¿Cuál es el perfil de ese candidato que usted ve del Centro Democrático? ¿Quiénes son sus competidores para llegar a ser el candidato del Centro Democrático a las elecciones? Marcos, déjeme y le hago una introducción que puede resultar interesante para todos. Yo creo que nosotros vamos a tener 3 escenarios eventuales. 3 hipótesis. El primer escenario, o mejor, en todos los escenarios, Petro domina a la izquierda. Petro no tiene competidor en la izquierda, no hay quien le haga sombra.
no hay ninguna manera de que no entre a la competencia electoral, no hay posibilidad alguna de que la Corte Suprema de Justicia adelante un proceso contra Petro y lo prive de libertad y por tanto no le impida participar. Eso no va a pasar. La Corte puede tomar una decisión contra Uribe, no va a tomar una decisión contra Petro. La prueba es que el proceso, por ejemplo, de las bolsas está ahí. No ha pasado nada con ese proceso. Eso, descártenlo. Segundo, antes se podía, digamos, sacar del juego a un candidato por una sanción disciplinaria de la Procuraduría o por una sanción fiscal de la Contraloría. Petro tiene no sé cuántos procesos en ambos lados, pero ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin mi padre, advierto, tomó una decisión que hace que no se pueda de ninguna manera impedir que una persona se presente a un cargo de elección popular por una sanción disciplinaria o fiscal. Ni Petro ni ninguno. ¿Qué podría ocurrir hipotéticamente? Que el señor Alex Saab, barranquillero, testaferro del chavismo, capturado en Cabo Verde, salga vivo de Cabo Verde, que no va a ser fácil, sea extraditado a los Estados Unidos y en Estados Unidos cante como un pajarito y cuente sobre la financiación del chavismo a la izquierda latinoamericana y salpique a Petro. ¿Posible? Sí. Improbable. Yo no cuento con eso, cuenten con que Petro está. Y Petro llega a esas elecciones con un 30 o un 35% de intención de voto. Segundo sector del espectro, la centroizquierda. La centroizquierda tiene uno y puede tener dos candidatos. ¿Cuál es fijo? Fajardo, que es el candidato del santismo, en principio, y es el candidato de la centroizquierda, en general. Puede haber un segundo candidato con el Partido Verde. ¿Por qué? Porque el Partido Verde está distanciado de Fajardo, eso no salió bien después de las elecciones, hay mucho resentimiento, excepto que Claudia López meta la mano a fondo, no veo que el Partido Verde vaya a darle el aval a Sergio Fajardo. Va a tener un candidato, y hoy hay 5 precandidatos. Usted los conoce a todos. Está Antonio Sanguino, está Iván Marulanda, los dos son senadores hoy. Está Jorge Londoño, fundador del Partido Verde, exgobernador de Boyacá, ex senador. Está Amaya, el exgobernador de Boyacá, y está Camilo Romero, el exgobernador de Nariño. De esos 5 va a salir un candidato. Yo francamente no veo que ninguno de ellos tenga posibilidades de disputarle con éxito la colonización del espectro de la centroizquierda a Sergio Fajardo. Yo presumo, por tanto, que el candidato fuerte ahí es Sergio, y Sergio debe estar llegando con un 25 o un 30% de intención de voto. Y después está del centro a la derecha. Del centro a la derecha. Que tiene múltiples posibles candidatos. Empiezo. Fico Gutiérrez, el exalcalde de Medellín. Alex Char, el exalcalde de Barranquilla. Si Germán se lanza, Germán, y entonces se fractura Cambio Radical, Germán Vargas va con la candidatura y el aval de Cambio, y Alex Char tiene que ir con el charismo por fuera, y van 3. Dilian Francisca, que va a ser probablemente la candidata del partido de la U. 4. Un candidato conservador, David Barguil o Mauricio Cárdenas, dicen que Luis Alberto Moreno. Yo creo que Luis Alberto no tiene manera de competirle a Mauricio. Y no porque no sea buenísimo Luis Alberto, yo creo que Luis Alberto es buenísimo. Pero me parece que los parlamentarios conservadores, que son los que controlan ese partido, mantienen todavía el dulce y suave sabor de la mermelada que Mauricio les repartió durante la administración de Santos, y que ese regusto pesa más que la eventualidad de las calidades que pueda tener Luis Alberto Moreno. Entonces ahí vamos a tener un candidato conservador. O Mauricio, o David Barguil, en fin. Y van 5. La Reserva Activa de la Fuerza Pública quiere tener candidato. Van 6. Los cristianos también, hoy tienen 3. Tienen a Ricardo Arias, el presidente del Partido Justa Libres, tienen a John Milton Rodríguez, el pastor de Caleño, y tienen a Marco Fidel Ramírez, el concejal de la familia en Bogotá. Uno más, van ya, ¿qué vamos? 7. Y hay un 8º que es el del Centro Democrático. Si del centro a la derecha llegamos divididos a la primera vuelta y canibalizamos entre nosotros los votos, estamos liquidados. No podemos pasar a la segunda vuelta.
Y por tanto, mi primera hipótesis, Marcos, es una segunda vuelta entre Petro y Fajardo. Primera hipótesis. ¿Quién gana en ese escenario? Fajardo. ¿Porque Fajardo es excelente? No, porque los que estamos del centro a la derecha votamos con Fajardo contra Petro. Primer escenario. Segundo escenario, del centro a la derecha entendemos que si llegamos divididos y canibalizamos el espectro político de ahí entre todos nosotros, no vamos a la segunda vuelta y por tanto logramos construir una alianza que yo he llamado la Gran Alianza Republicana. Una alianza donde haya tres pilares fundamentales que son la defensa de la democracia liberal o clásica, la defensa de las libertades y la defensa de la economía de mercado. Sobre esa base nos ponemos de acuerdo y llegamos con uno o dos candidatos competitivos a la primera vuelta. Ese es el segundo escenario. Y le ganamos a Petro y nos vamos a la segunda vuelta con Fajardo. Un candidato del centro a la derecha con Fajardo en segunda vuelta. ¿Ahí qué pasa? Lo mismo que en el primero de los escenarios, pero al revés. La izquierda vota con Fajardo, no por Fajardo, sino con Fajardo contra nosotros. Y elige presidente a Fajardo. Conclusión de las dos primeras hipótesis, de los dos primeros escenarios. Si Fajardo logra pasar a la segunda vuelta, tiene un altísimo chance de ser presidente de la República porque gana la presidencia con los votos de la derecha o de la izquierda contra el otro candidato. Pero hay un tercer escenario. Logramos esta gran alianza del centro a la derecha, tenemos un candidato bueno y competitivo, nos enfrentamos frente a Fajardo y a Petro, le ganamos a Fajardo y nos vamos con Petro a la segunda vuelta. Y esa es la tercera hipótesis, Petro contra nosotros. Y esa es la hipótesis de más difícil resolución, porque los votantes de Fajardo no se van a comportar como los nuestros o como los de Petro. Esos son votantes que se van a dividir. Unos van a votar con nosotros contra Petro y otros van a votar con Petro contra nosotros. ¿Qué define esa elección? En mi opinión, 5 elementos. Primero, ¿cómo le esté yendo a Duque en ese momento? Si la calificación de Duque es mala, nos perjudica a nosotros. Si la calificación de Duque es mejor, nos beneficia. Segundo, ¿qué pasa en los temas de orden público y seguridad? Si se deteriora el orden público y la seguridad, Marcos, nos perjudica seriamente a nosotros, porque nosotros hemos tenido esa bandera y, por tanto, la incapacidad de resolverla bien se va a devolver contra nosotros. Tercero, lo que pasa en empleo. Y por eso yo vengo con la preocupación, señores, hay que generar tanto empleo como sea posible antes de las elecciones, no después de las elecciones. Ahí hay una razón humanitaria y una razón de carácter político. Humanitaria es, hombre, no podemos tener 15.9% de desempleo y un aumento de 7 millones de pobres. Es inaceptable. Pero hay una razón de carácter político. Si nos llegamos con esas tasas de desempleo, con esa cantidad de pobres, la izquierda toma mucha ventaja para las elecciones. Tercer elemento. Cuarto elemento, ¿quién va a ser el candidato? Si el candidato es un hombre como Germán Vargas, vamos a tener problemas. Y ojo, voy a decir algo, lo he dicho en otras ocasiones, lo repito aquí. Yo creo que Germán tenía el programa más serio, más bien estudiado y elaborado en las elecciones pasadas. Cada uno de esos folleticos que se produjeron en esa campaña contiene ideas, contiene propuestas, estaba bien fundado. No lo comparto todo, pero lo reconozco. Era la mejor propuesta de campaña, incluso mejor que la nuestra. Y nosotros teníamos unas propuestas bien interesantes. Pero la de Germán era mejor. Pero Germán es la vieja política. Germán es... son muchos gobiernos viejos, anteriores, demasiados años en la política. Germán es el coscorrón. Eso no se lo va a quitar de encima. Si nuestro candidato es como Germán, es lo que trato de decir, vamos a perder la posibilidad de jalarnos unos votos del centro que son muy importantes para ganarle a Petro. Luego, quien sea el candidato es importante. Que sea joven, que sea estructurado, que no tenga esqueletos en el closet, que tenga capacidad de transmitir, de encantar a los jóvenes. Eso va a ser muy importante. Por último, hombre, yo sí creo, Marcos, que depende un poco de todos nosotros. Que seamos capaces de aquí a las elecciones de
mostrarle a la ciudadanía que nuestro sistema democrático, con todas sus fallas, ha sido bueno y positivo, que nuestro modelo económico, con todas sus debilidades, logró la inclusión de casi el 50% de los pobres en apenas 20 años, que somos menos desiguales, que logramos reducir la pobreza extrema de manera sustantiva. Son todos éxitos del modelo económico que no se venden adecuadamente, que la gente no reconoce y que yo creo que es importante mostrar la importancia de la democracia clásica, mostrar la importancia de las libertades, mostrar la importancia de la economía de mercado. Y también hay que mostrar la otra cara de la moneda. Hay que mostrar los riesgos del populismo que propone Petro en relación con el modelo de democracia que nosotros proponemos. El bosquejo y la vocación autoritaria de la propuesta de Petro en relación con nuestra defensa de las libertades. Y los riesgos que tiene para un Estado un modelo de propuesta progresista o socialista de economía en relación con la economía de mercado. Yo creo que hay que hacer esa tarea. Y si la hacemos bien, tenemos más posibilidades de ganar. Y si la hacemos mal, tenemos mucho menos posibilidades. Yo creo que esos 5 temas van a terminar decantando la elección en ese escenario de Petro contra nosotros. ¿Qué pasa en el Centro Democrático? En el Centro Democrático no estamos hablando todavía de las precandidaturas. Hay unos que ya se lanzaron al agua. Carlos Holmes lo dijo pues, cuando era canciller, Paloma también ya lo propone, en fin. Yo no lo he dicho abierta y públicamente, lo que no significa que no esté trabajando, pero me parece que empezar a hablar de precandidaturas cuando el gobierno tiene 2 años, cuando en el periodo electoral las posiciones se polarizan aún más y la gente termina tomando decisiones con base en la perspectiva electoral y no en lo que más le conviene al país, en un momento en el cual lo que necesitamos es focalizarnos en superar la crisis socioeconómica, no es sano. No es sano. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy recorriendo el país virtualmente y estoy empezando a recorrerlo de nuevo físicamente. Estoy empezando a constituir unos comités de trabajo programático, porque creo que el próximo gobierno tiene que tener unas propuestas muy sólidas para empezar a implementar el 7 de agosto a las 3 de la tarde. No admite más. Y estoy empezando a construir unos apoyos políticos para esa propuesta. Hay unos nombres que usted no dijo, Rafael, pero que suenan y otros que no suenan. ¿Cómo ve usted una candidatura de Humberto de la Calle, de María Ángela Holguín y de Juan Carlos Pinzón? Déjenme le hago una pregunta. ¿Cuántos votos sacó Humberto en las elecciones pasadas? Menos de 400.000. 300, no me acuerdo. Pero la política es dinámica. Ah, sí, la política es dinámica, pero la posibilidad que tiene es así de chiquita. Fíjese que yo no metí al Partido Liberal en el juego, porque yo creo que el Partido Liberal está metido en un problema que no sé cómo va a resolver. Y voy a tratar de explicar el problema del Partido Liberal. El Partido Liberal se había ubicado en la centroderecha o en la centroizquierda, dependiendo el momento político. En la centroderecha, por ejemplo, con Turbay o con Virgilio Barco. En la centroderecha con César Gaviria. Ok. Dependiendo el momento, se había ubicado en un lugar o en otro. Pero hoy esos espacios están todos cerrados. ¿Con qué compite un candidato del Partido Liberal con Sergio Fajardo o con los Verdes? ¿Con qué propuestas? ¿Con qué ideas? ¿En qué sector? Yo no lo veo. ¿Con qué compite el Partido Liberal en la centroderecha? ¿Con quién? ¿Con Germán? No puede. ¿Con nosotros? Tampoco. ¿Qué le queda? Yo no veo de dónde pueden construir una candidatura, lo digo con mucha franqueza. Y si yo estuviera en el Partido Liberal, buscaría no a Humberto, que tiene un desgaste terrible. Es decir, si a Humberto lo enfrentan con sus propias declaraciones durante el proceso de paz, Marcos, lo acaban. No tiene manera de salir adelante. Si yo estuviera en el Partido Liberal, pensaría en alguien, por ejemplo, como Alejandro Gaviria. Alejandro tiene Juan Manuel Galán. Juan Manuel Galán tiene apellido, pero no mucho más. Yo creo que Alejandro es un hombre mucho más sólido, digamos, que es mucho más atractivo y mucho más atractivo para los jóvenes.
y tiene más rollo, tiene más discurso, tiene menos política, que creo que puede ser útil. De manera que yo veo francamente que lo de Humberto y lo del Partido Liberal, es que ni siquiera lo metí en el análisis, fíjense que no los nombré, porque es que no pesan, tristemente no pesan. Digamos, tristemente para un partido tradicional no pesan. Yo no los veo con posibilidades de volver a crecer. Muy difícil. María Ángela tampoco. La cosa no va por ahí. Y yo me imagino que en la pareja entre Sergio y María Ángela pesa mucho más Sergio que María Ángela. Y usted sabe que son pareja. Es decir, si hay que escoger en la pareja, Sergio tiene mucho más posibilidades de jalar que lo que puede tener María Ángela. Yo por ahí no veo. Juan Carlos Pinzón es un hombre interesante, pero Juan Carlos tiene problemas también de coherencia y de ubicación. Juan Carlos era un hombre que tenía profundas dudas con el proceso de paz, pero hizo un video para decir que había que salir a votar en el plebiscito por el sí. Pero después dijo que él no había votado por el sí, sino que había votado por el no, a pesar del video. Y terminó de candidato de vicepresidencia de Germán. ¿Dónde se ubica Juan Carlos? Miren, les digo con franqueza, yo creo que una de las virtudes políticas menos valoradas, pero más importantes para el ciudadano es la coherencia. Yo creo que uno tiene que tratar de hacer lo que dice y tratar de decir lo que piensa. Lo digo sinceramente. Y que ese es un valor en la democracia. Y que el fin no justifica los medios. Es decir, yo no soy capaz de desdibujarme en lo que pienso, tratando de atraer unos votos. Creo que cuando eso ocurre, cuando uno hace un discurso y gobierna con otro, no solamente frustra al elector, y es una frustración muy intensa, sino deslegitima el sistema democrático, lo erosiona, porque hace que el ciudadano le pierda confianza en la política. Y con razón. Yo prefiero perder unos votos, pero que los que están conmigo sepan qué es lo que pienso y quiero, y qué es lo que voy a hacer en el gobierno, y que tomen la decisión libre de no apoyarme, si lo que les digo no les gusta. Me parece que eso es mucho más transparente y más leal con el sistema democrático. Probablemente usted va a pensar, lo está pensando, pero no lo dice, ahí se le nota a Nieto que no llegó a la política sino en el 2016. Quizás, pero yo me he mantenido así permanentemente. Creo que así debe ser la política, coherente. Tengo muchas preguntas más, pero ya creo que llegó el momento de dar por terminado esto. Simplemente, Rafael, antes de dar la palabra a Jack, una palabra final suya. Yo no quiero sino dar las gracias. Dar las gracias a usted por hacer este ejercicio que creo que ha sido provocador, espero, polémico, que haya sido entretenido para la gente y al final confío en que sea útil. Ojalá algo de lo que yo haya dicho sirva o bien como instrumento de análisis o bien como motor de una reflexión sobre la Colombia que necesitamos. Y quiero agradecérselo a usted porque lo ha planteado además de manera muy leal, que no siempre es fácil, Marcos, y eso lo agradezco mucho. Y quiero agradecerle a Miguel y a Jack la invitación, pero sobre todo quiero agradecerles a todos los participantes la paciencia y la generosidad que han tenido conmigo al estar conversando 1 hora y 40 minutos que llevamos en este ejercicio. Tal vez una última reflexión. Yo creo que estas elecciones que vienen en el 2022 son de alguna manera históricas. No son unas elecciones normales. ¿Qué quiero decir con esto? Las elecciones en un sistema democrático son las típicas gobierno-oposición. Unas elecciones donde el ciudadano escoge entre un candidato que asegura una cierta continuidad del gobierno que a él le gusta o por uno que manifiesta una posición contraria, distinta, que ofrece una alternativa, porque además ese ciudadano no comparte las líneas gruesas del gobierno de turno. Pero en esas elecciones gobierno-oposición nadie está cuestionando el modelo de democracia, nadie está cuestionando el modelo económico. Hay énfasis, sí,
hay políticas distintas, más Estado, más austeridad, más gasto público, más impuestos o menos. Pero nadie cuestiona el modelo. El modelo se da por sentado en una democracia. Uno escoge un énfasis en un algo o en otro, pero tiene la certeza de que la democracia continúa y tiene la certeza de que el modelo económico continúa y que a la vuelta del periodo cumplido hay un próximo gobierno y una oportunidad para escoger un candidato distinto. Estas elecciones no son iguales, y lo digo francamente, yo creo que no son iguales. Estas elecciones no son las típicas gobierno-oposición, estas elecciones son unas elecciones sistema-antisistema, que son muy inusuales en el mundo de la vida de una democracia, pero ocurre. Fue lo que pasó con Chávez en 1998. Por Chávez en 1998 votaron adecos, que son como nuestros liberales, votaron copellanos, que son como nuestros conservadores, votó mucha gente que estaba en la abstención, que no votaba normalmente y que decidió votar en esas elecciones, porque había una candidatura con carisma, que tenía un discurso anticorrupción muy fuerte y que ofrecía algo muy distinto. Y miren lo que le pasó a Venezuela. Y yo no es que esté aquí aireando el fantasma del castrochavismo, no. Pero yo les digo con franqueza que yo sí creo que la propuesta política de Petro es una propuesta antisistema, que lo que pretende es reemplazar el modelo de democracia republicana que nosotros tenemos por un modelo populista, que tiene una franca vocación autoritaria y que tiene una propuesta de modelo económico socialista que no tiene nada que ver con la economía de mercado que nosotros defendemos. Y que por tanto lo que nos estamos jugando en realidad no es un gobierno con un énfasis de mayor intervención, más impuestos o menos, que defiende una cosa u otra dentro del modelo. No, lo que nos estamos jugando es el futuro. Lo digo con franqueza, me lo creo sinceramente. Eso es lo que está en juego en el 2022. Lo que está en juego es el futuro de Colombia. Lo que está en juego es si vamos a seguir teniendo un modelo de democracia con muchos problemas, perfectible, pero finalmente democracia. Y lo que está en juego es una economía que permite el emprendimiento, que reconoce la libertad, que le apuesta al esfuerzo y al trabajo. Eso es lo que está en juego. Y eso es lo que quiero que ustedes al final se queden como reflexión. ¿Qué es lo que estamos o no estamos dispuestos a hacer nosotros en Colombia para defender el sistema? Y para mejorarlo, por supuesto, pero para defender el sistema. Porque al final es lo que nos estamos jugando en esa elección del 2022. Yo creo que hay mucho por hacer y creo que además se puede ganar. Lo digo francamente, estoy convencido de ello, pero depende mucho de lo que trabajemos todos hacia adelante. De verdad, muy, muy generosos ustedes. Mi padre, que es un viejo ya anciano y sabio, dice que no hay activo más valioso que el tiempo. Que el dinero viene y baja, se hace fortuna, se pierde y se puede volver a construir. Que la salud se pierde, pero se recupera también. Puede estar enfermo y salir adelante, pero que el tiempo es el único activo que consumido no regresa jamás. El tiempo se consume, se fue y no vuelve. Y mi padre lo dice siempre para advertirme que uno tiene que ser muy agradecido cuando la gente decide compartir su tiempo con uno, porque está compartiendo su activo más valioso. Yo a todos ustedes les agradezco toda la generosidad que han tenido para compartir conmigo esta hora y 40 minutos. Muchas gracias y espero, Jack, que me vuelvan a invitar un poco más adelante a esta valija de apócrifos. Muchas gracias. Rafael, Pues el muchísimas tiempo, pero gracias. el tiempo definitivamente no se desperdició esta vez. Fue un tiempo muy buen gastado, Rafael, Jackie. Sí, pues no se me pudo ocurrir una mejor manera de pasar esta velada de lunes en la noche. Brillante exposición, clara, concreta, bien analizada. Da gusto saber que en Colombia tengamos líderes como usted. Nos da esperanza hacia el futuro, especialmente en estas épocas complicadas. Bienvenido
aquí a la valija siempre, tanto para una futura charla como para algún escrito suyo, un artículo que quiera compartirnos, felizmente será publicado. Y por su tiempo también, que nos lo quiso compartir, ese activo suyo que compartió con todos nosotros y todos los aquí presentes que se conectaron desde múltiples países, colombianos en Colombia, colombianos en la diáspora y no colombianos. Aquí rápidamente veo que nos acompañan chilenos, panameños, americanos, franceses, cubana. Cubana desde la República Dominicana ahora, correcto. Entonces acá tendrá un foro siempre dispuesto a escucharle. Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias a ustedes, Jackie, de verdad, muy agradecido de corazón a todos, muy buenas noches. Trabajemos por Colombia, el futuro está en nuestras manos, depende de lo que hagamos. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a todos, feliz noche y nos vemos el próximo lunes acá en otra actividad más. Gracias, Jackie, Marcos, gracias. Adiós a todos. Gracias a todos los organizadores Gracias, y al doctor expositor, Nieto. realmente excelente. Muchas gracias a todos. Miguel, a usted por su gestión muy amable. Gracias, Jackie. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Desconecto. Feliz noche.